Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio. Del día de hoy estaremos hablando de números del capítulo 20 al capítulo 21 y además de capítulos llenos de batallas, lleno de toma de tierras. No solamente vemos eso, sino también vemos la muerte de Miriam y la muerte de Aarón. Es un poquito difícil como digerirlo porque Aarón fue uno de los principales objetos de Dios o persona que ocupó para poder llevar a cabo la misión y todo lo que se ha estado dando durante estos últimos capítulos. Entonces ver la muerte de Aarón es un poquito difícil, no solamente porque aprendemos mucho de él, sino porque realmente fue un hombre consagrado a Dios, un hombre que dedicó su vida a ser sacerdote. Y es muy padre porque realmente también el pueblo siente su pérdida, en donde ellos pues le lloran y le sufren a él casi 30 días. Bueno, 30 días fue lo que pasó en este periodo, entonces es un poquito difícil, ¿no? Entonces en estos capítulos vemos, en el primer capítulo vemos cómo es que la asamblea, en donde pues Dios estaba presente, pasan por un momento en el desierto y ellos se quejan, ¿no?, de que no hay agua. Y sí, realmente pues en un desierto es muy difícil que haya agua. Y en esta parte vemos un milagro de parte de Dios, en donde le dice y le muestra a Moisés que sí, ¿no? O sea, la asamblea se queja con Moisés y con Aarón. Bueno, con Moisés, y Aarón a, van a postrarse dentro de la tienda y el Señor les muestra que sí va a haber agua, ¿no? Entonces ellos, lo que manda el Señor es que tome una vara y vaya a una roca, ¿no? En otras versiones dice una peña, y le dice que le hable a la peña que para que salga agua, ¿no? Que le ordene que salga agua de la peña. Y lo que hace Moisés es, pues, de alguna manera decirle a la asamblea que, porque desconfía, ¿no? Pero de una manera diferente, a tal grado que no fue, que no le habló a la peña, sino más bien la golpeó, ¿no? Y realmente es un poquito como difícil de parte de Moisés y es un castigo de parte de Dios hacia Moisés, pues algo severo, ¿no? No solamente le pegó una vez, sino le pegó dos veces. Y sí, salió agua, pudieron tomar agua los de la asamblea y su ganado, pero esto trajo consecuencias para Moisés y fue que él no iba a poder entrar a la tierra que estaba preparando para ellos. Y digo, ¿no? Es algo un poquito difícil de entender si Moisés era el que estaba guiando todo, pues todo este tema de llegar a la tierra prometida. Pero digo, a final de cuentas Dios ve las intenciones de nuestro corazón y vio algo en Moisés que no le agradó, ¿no? Entonces en esta parte vemos que Dios sí ocupa a las personas, ocupa a sus siervos de una manera increíble, pero siempre hay formas en las que nosotros podemos caer en una actitud que no le agrada a Dios, ¿no? Entonces siempre estar apercibidos de eso y siempre estar al pie de la letra, ¿no? Bueno, al pie del cañón con las indicaciones de parte de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces digo, el golpear o hablarle hizo la diferencia para que el Señor tomara esta decisión, ¿no? Entonces hay que estar atentos en esta parte. Y después vemos que muere Aarón y le es entregada las prendas del sacerdocio a su hijo Eleazar. Y es muy padre, ¿no? Porque toda su familia había sido consagrada para llegar al sacerdocio, y en este caso Eleazar es quien toma el lugar de su papá. Y es muy padre porque pues realmente no solamente hizo bien su trabajo Aarón, sino también pues pudo delegar esa gran responsabilidad que el Señor le había entregado, ¿no? Entonces Eleazar toma el lugar de su papá y él baja y él es el que ahora encabeza pues esta parte del sacerdocio, ¿no? Y después en el siguiente capítulo vemos algo de igual manera muy, muy padre, ¿no? De parte de Dios hacia el pueblo. Vemos que en el camino que Dios traza
pues para que ellos puedan llegar a esta tierra que el Señor les había mencionado, pasan por diferentes fronteras para poder llegar a esta tierra, ¿no? Entonces siempre hubo obstáculos para que ellos pudieran llegar a esa tierra que el Señor les había prometido. Entonces primero pasan por la tierra de Edom, en donde ellos pues le piden al rey de Edom que los deje pasar, ¿no? Como si fuera una frontera de aquí a Estados Unidos o no sé, ¿no? Entonces el rey de los edomitas pues les dice que no. Les dice que si vuelven a insistir en que puedan pasar, pues él iba a mandar a sus tropas a que los destruyeran, ¿no? Entonces lo único que querían pues el pueblo de Israel era pasar de una manera pacífica, ¿no? Simplemente ahora sí que tocar e irse, no iban a tocar nada, no iban a tomar nada, y si lo en un momento lo llegaran a hacer, ellos lo iban a pagar, ¿no? Pero Moisés fue muy tajante en esto, en donde ellos no iban a hacer nada, iban de una manera pues pacífica y no iban a cometer ningún desorden dentro de la tierra. Y así vemos con diferentes regiones en donde ellos tuvieron que pasar para poder llegar a la tierra que el Señor les había prometido, ¿no? Entonces vemos que siempre va a haber obstáculos en el momento en el que nosotros queramos cumplir la voluntad de Dios. Era una tierra que los israelitas habían anhelado por tantos años, y sí, realmente va a haber dificultades en el camino, siempre va a haber dificultades, pruebas en donde nosotros nos vamos a ver forzados hasta a veces en renegar, ¿no?, de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Vemos como en la situación de las serpientes, ¿no? El Señor muestra tanto enojo hacia el pueblo porque se estaban quejando de nueva cuenta, aún ya pasando el milagro del agua. Se quejaron y el Señor les mandó una plaga de serpientes y muchos israelitas murieron, ¿no? Pero el Señor, Moisés clamó para que pudiera cesar esta plaga, y permite que ellos puedan hacer una serpiente de bronce. Y en cuanto ellos lo miraran, si una serpiente los mordía, podían vivir sin ningún problema, ¿no? Entonces, así pasan con 2 o 3 regiones más en donde se tuvieron que enfrentar a ellos y salieron victoriosos. Entonces, aquí vemos un común denominador dentro de los procesos de Dios, y es que el Señor siempre nos da la victoria. Aún a pesar de que nosotros renegamos de ese proceso en algún momento, pues el Señor siempre está presente y consciente de que en algún momento vamos a tener esa negatividad de parte nuestra para no cumplir la voluntad de Dios. Entonces no es difícil, es difícil más bien cumplir a veces ciertas cosas que el Señor nos demanda, pero el propósito o la meta donde vamos a llegar no se compara con las pruebas que estuvimos pasando, ¿no? Entonces te animo a que si estás pasando por alguna prueba una prueba que esté poniendo tu fe al límite, te pido y que puedas estar perseverando en esto, y vas a ver que el Señor se va a mostrar en su gran amor en tu vida, ¿vale? Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye.